El resto de la mañana lo seguiremos conversando. Ahora vamos a hablar de otro tema que en realidad es un tema que abarca varios puntos. Tiene que ver con la situación de los comercios post inundación, ¿sí? Esta situación crítica que venía sumando quizás a un contexto, a un panorama de ventas que no era el ideal, hace ya varios años que no viene siendo el mejor, pero que sí complicó mucho la situación de los locales comerciales, principalmente quienes tienen negocio en la calle, ¿sí? Y que sufrieron esta inundación. Y en el medio hubo gestiones a nivel municipal, a nivel cámaras, a nivel provincial, para apoyar e impulsar que se pongan de pie aquellos comercios que les está costando más volver a trabajar como lo hacían antes. Para hablar de eso y dialogar un poco y saber cómo está la situación, Mercedes Corbás es integrante de la Cámara de Comerciantes de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios y está en línea hueca para hablar de ello. Mercedes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Mercedes. ¿Nos escuchás bien? ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono? Sí, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes ahora? Ahora, bien, ahora te escuchamos bien porque por ahí estabas con altavoz y estabas un poco lejos del micrófono, capaz. Estoy con auriculares. Ok. Bueno, Ahí subí un poquito más el volumen. perfecto. Mercedes, ¿cuál es la situación hoy en términos de acceso a créditos, de subsidios del Fondo de Reactivación Municipal? Son dos vías distintas, pero quizás el proceso todavía continúa. ¿Cuál es la situación hoy? El proceso continúa, así hiciste un excelente resumen. Venimos de muy golpeados, de una época bastante difícil. El comercio no vivía su mejor momento y la verdad que esto de la inundación nos termina golpeando aún todavía más. Con respecto a la reactivación y al subsidio municipal, creo que fue un aire y una bocanada de aire fresco para poder generar nuevas energías y más allá de lo poco, lo mucho que haya sido para algunos, creo que es una ayuda que hoy sumó un montón. Era gradual, de acuerdo el subsidio a la cantidad de empleados que cada comercio tenía y en función de eso se hizo la escala para el subsidio, para recibirlo, ¿no? Después, con respecto a los términos de las entidades bancarias, hubo complicaciones, como saben, como se comunicó en todos los medios, a la hora de hacer más fáciles tal vez las carpetas o las entregas de dinero, hubo burocracia en el medio. También somos conscientes de que las mismas entidades bancarias estaban atravesando por la misma situación que nosotros, entidades totalmente inundadas, con lo cual eso también tardó mucho más en reactivar un montón de cosas. Así que desde ese lado en realidad todo se hizo como en un letargo que tal vez la urgencia de la situación requería otra celeritud para hacer las cosas, pero bueno, entendemos que fue una situación donde la ciudad entera estuvo bajo el agua y bueno, hubo cosas que hicieron que se demoraron un poco más algunas cosas. Pero bueno, después otras las seguimos esperando, ¿no? Claramente, como a nivel nacional, la disposición de los impuestos por parte de ARCA para generar una ayuda que hubiera sido absolutamente importante desde el principio y que, bueno, todavía estamos esperando que se resuelva. ¿Cuál es la situación en términos impositivos nacionales? ¿No hubo variaciones? ¿Hubo prórrogas? ¿Concretamente qué le llegó? No, concretamente, salvo el comunicado del principio que creo que había un diferimiento en ganancias únicamente, creo, para un poco más adelante, digo, lo principal que era un ATP o con el nombre que hubieran querido llamarlo, como ocurrió en la pandemia por esta ayuda al trabajo productivo que se denominó en su momento, digo, y no tuvimos nada de eso, de los sueldos de los empleados seguimos haciéndonos cargo exclusivamente nosotros y con respecto a temas absolutamente importantes y de gran peso económico como son los aportes patronales, por ejemplo, desde ARCA tampoco hubo otra novedad, por lo menos por el momento. Uh-huh. Y la situación, decíamos que los créditos por ahí tardaban, que por ahí también sufrieron algún tipo de consecuencia de la inundación. Las entidades bancarias, pocas también las que ofrecieron algún tipo de gesto solidario en términos de la tasa que podían acceder los distintos comerciantes y también acotado el tiempo para acceder a esos préstamos. Totalmente de acuerdo. Fueron las únicas dos entidades bancarias las que respondieron inmediatamente, el Banco Provincia y el Banco Nación, que salieron a otorgar los créditos con una tasa del 20 y pico %, que bueno, también convengamos que no sería lo ideal, pero bueno, fue lo inmediato, digamos, en ese sentido y fue lo que algunos pudieron tomar y rescatar. Creo que hubo mucha gestión de las cámaras, como vos bien dijiste, se hizo una reunión muy grande en el BNA también,
con un montón de gente que no podía acceder cargándose en este link que había dejado, y a partir de la gestión que hubo presente de las cámaras pudieron acceder. Se destrabó bastante para un montón de gente que por ahí estaba como que había quedado un poco afuera del sistema con todo esto. Y después, bueno, el Banco Provincia también después sacó una línea de créditos que tenía que ver con producción, que subsidió la tasa también. Tal vez era más restringido de acuerdo al rubro, pero bueno, creo que fueron los únicos dos bancos que estuvieron mal que mal a la altura de las circunstancias. No así, por supuesto, todas las entidades bancarias privadas, ¿no? Mercedes, hace un par de semanas habían venido desde la Agencia Federal de Emergencia, el Ministerio de Seguridad, anunciando que luego de los subsidios para viviendas iban a abrir para comercios. ¿Tiene algún dato preciso, más allá de que se anunció un monto total, de qué tipo de asistencia va a ser esa del Gobierno Nacional de subsidios directos a comercios afectados? Si va a tener algún plazo de inscripción, si va a ser parecido al de las casas. ¿Hubo ahí un ida y vuelta con el Ministerio de Seguridad? La verdad, hoy queda supuestamente en el titular, ¿no? Tengo la misma información que vos. Por ahora se está esperando que esto se haga realidad. No hay un link, no hay una confirmación concreta de cómo se va a destinar, de a través de qué forma se va a designar, cuánto va a ser el que va a recibir, o sea, dinero, dependiendo de qué cosa cada comerciante. La verdad que no tenemos ninguna novedad al respecto. Lo que sí nos llegó dentro de la corporación es que se va a hacer viable el subsidio de los 26.000 millones, pero bueno, acá lo que entra en juego es cómo definimos emergencia, ¿no? ¿Qué es la emergencia para nosotros los bahienses en la situación en la que vivimos y cómo definiría el resto de las entidades políticas la emergencia? Y esto es una apreciación personal, por supuesto. Mercedes, te agradecemos por este tiempo y obviamente vamos a estar siguiendo cualquier novedad que pueda servir también como información y para ayudar desde este lugar. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. La palabra de Mercedes Corbás, que es de la Cámara de Comerciantes, ¿sí? De la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, donde todavía están aguardando dos cosas, ¿sí? El Gobierno Nacional con una ausencia de política fiscal, ¿sí? Sin política fiscal para el pequeño comerciante, sin política fiscal para el pequeño comercio, ¿sí? Que sufrió una inundación, una catástrofe natural como fue la del 7 de marzo. No hay exención de impuestos ahí. Autos de alta gama, no sé, envíos de Amazon internacionales, los jueguitos del Steam, el Counter-Strike, el Minecraft, eso sí no pagás impuestos. Ahora, te inundaste en Bahía Blanca el 7 de marzo, perdiste la mercadería, no sabes cómo vas a sostener los salarios, y para eso no hay ningún anuncio en términos impositivos, no hay ningún tipo de medida para ayudar a trabajadores y emprendedores, para capitalistas que invierten su dinero para hacer crecer la ciudad. Bueno, para ahí no hay nada todavía anunciado. Eso respecto de ARCA y respecto al subsidio a nivel nacional. Bueno, se extendió el plazo unos días más para anotarse para las viviendas, con lo cual ese es el límite a partir del cual se iniciaría la otra inscripción, que es para comerciantes, ¿sí? Bueno, tampoco hay novedades de eso. Bueno, Mercedes Corbás también lo decía, una situación que hemos visto todos. No hay nada, ¿sí? No hay nada de nada. Respecto a ese subsidio, y de las entidades bancarias privadas no han hecho ningún esfuerzo, ¿sí? Sí, obviamente siempre van a ganar plata los bancos. Dígame un banco que pierda plata y lo llamamos ahora, pásenme el número. Pero para ayudar a los comerciantes tampoco hubo tasa. ¿Quiénes salieron al rescate? El sector público, el Banco Nación y el Banco Provincia, ¿sí? Restringidamente también, porque hay una cuestión, el Banco Provincia dijo vamos a ayudar a todos, vamos a alcanzar a todos, esperando generar un efecto en los demás bancos, ¿no? Siendo un botón de muestra de lo que pueden hacer los bancos. Y el resto de los bancos dijeron, el Banco Provincia se encarga de todo, el Banco Nación se encarga de todo, le ponen 10 a las viviendas, le ponen hasta 40 a los comercios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y nosotros ni en pedo ayudamos a los comerciantes de Bahía que se mueran de hambre, que cierren su negocio, que los empleos se corten, que haya despidos. Total, a nosotros, ¿qué nos importa? Si no vivimos acá. 8 de la mañana, 31 minutos.